Señor Dios poderoso, a ti vengo a implorar. Mi voz oye amoroso, mi cero ven a limpiar. Yo sé que mis transgresiones tu amor las puede borrar. Perdona mis rebeliones, no ven en mí a morar. Buenas tardes, mis amados hermanos, que la paz del Eterno sea con cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros una vez más para el estudio de la Biblia y del espíritu de profecía. Como siempre, les pedimos de tomar plumas y papel para escribir los textos que vamos a aquí dar. Pedimos al Señor que nos asiste mediante este estudio. En el nombre de Jesús te pedimos estos favores, que su Espíritu nos impregne para que comprendamos estas maravillas de su palabra. Disfrutemos el estudio. El estudio de hoy se titula La historia de la Iglesia de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Oseas capítulo 1, capítulo 1 y el capítulo 2. Esa es la parte 1, porque es muy largo el tema. Vamos a tomar una parte ahora y próximamente la otra parte. Como texto de meditación antes de orar, vamos a leer en Mensaje Selecto, tomo 1, en la página 146, párrafo 3. Dice: Levántese, iglesia, y arrepiéntese de sus apostasías delante de Dios. Despiértense los atalayas y den un sonido cierto a la trompeta. Tenemos una amonestación definida que proclamar. Dios ordena a sus siervos: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Isaías 58, versículo 1. Debe captarse la atención de toda la gente. A menos que se pueda hacer esto, es inútil todo esfuerzo. Aunque descendiera un ángel del cielo y les hablara, sus palabras no les haría más provecho que si estuviera hablando al frío oído de los muertos. Fin de la cita. Vamos a arrodillarnos para pedir la asistencia divina. Amantísimo Padre, que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. Alabado seas tú por el privilegio de estar con nuestros hermanos para el estudio de tu palabra. Esté con nosotros mediante tu espíritu y ayúdanos a comprender estas maravillas que tienes escritas en tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos esos favores con el perdón de nuestras ofensas. Amén. Ok, hermanos, vamos a iniciar nuestro tema con esta pregunta. ¿Para qué tiempo estaba escrita Oseas capítulo 1 y el capítulo 2? Vamos a responderlo en el versículo 18 del capítulo 2. Dice, Oseas capítulo 2, versículo 18, dice: en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Fin de la cita. Este versículo no puede cumplirse en el Antiguo Testamento, puesto que vemos que Dios va a hacer un pacto con los animales del campo y todos van a ser dóciles. Todos van a comer hierba como estaban los animales en el Edén. Así que, mis amados, eso no ha sucedido en el antiguo Israel. Eso todavía es futuro, donde Dios quitará guerras en la tierra, ¿ok? Donde todos estaremos tranquilos en la tierra. Eso
es todavía futuro. Así que este tema entonces de Oseas capítulo 1 y capítulo 2 se trata de una historia que comienza en el Antiguo Testamento, que culmina en el fin de los tiempos, en nuestro tiempo, mis amados. Vamos a ver eso, ¿ok? Vamos a desarrollarlo y usted va a ver que exactamente es así. División del reino de Israel. Sabemos que al salir de Israel de Egipto, en el monte Sinaí se organizó el pueblo de Israel en un reino, en una iglesia, ¿ok? Un reino teocrático. Así que Israel desde entonces era un solo reino. Y más tarde, ¿ok?, en el tiempo de Samuel, que fue juez y profeta sobre Israel, el pueblo pidió un rey como los pueblos en el mundo. Dios les dio un rey, que fue Saúl, el primer rey de Israel. Y después vino David. Pero después de la muerte de David reinó su hijo Salomón. Pero como nosotros sabemos, Salomón pecó contra Dios, hasta el punto que Salomón levantó casas para ídolos, ¿ok?, frente a la casa de Dios, frente al templo que él mismo construyó para Dios. Entonces, esto es un corto historia que hemos hecho para que se acuerda, ¿ok?, de las cosas que pasó en el tiempo de Israel, para que podamos adaptarnos en el tema, ¿ok? Vamos a leer en Primeras de Reyes, capítulo 11, versículo 9 al 13, para ver que Dios dividió el reino, que era uno, en dos reinos después de Salomón. ¿Por qué lo hizo? Por los pecados de Salomón. Dice, Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 9 al 13, dice: y se enojó Jehová contra Salomón, y cuando su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó que los mandatos de Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Versículo 12: sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Fin de la cita. Así que por la multitud de los pecados de Salomón, Dios dividió el reino de Israel, que era un solo reino, lo dividió en 2 reinos. ¿Ok? Lo dividió en 2 reinos. Aquí está el mapa, hermanos. El reino de Israel, el reino de 10 tribus, ¿ok? Este reino lo llamaban Israel o Efraín. ¿Ok? Este reino estaba al norte. Tenía como capital Samaria.
Pero el otro reino fue Judá, el reino de 2 tribus, más el tribu del Señor, que era Leví. Así que este reino tenía solamente 2 tribus, Judá y Benjamín. Este reino estaba al sur, tenía como capital Jerusalén. ¿Ok? El reino al norte, Israel o Efraín, 10 tribus, tenía como capital Samaria. El reino al sur, Judá, tenía como capital Jerusalén y eran solamente 2 tribus. ¿Quién reinó sobre el reino de 10 tribus? El reino más grande, el reino de Israel. Como dijo Dios en el texto que acabamos de leer, en Jeroboam, siervo de Salomón, reinó sobre el reino de 10 tribus, el reino de Israel o Efraín. Pero el reino de Judá, el reino de 2 tribus, reinó el hijo de Salomón, que fue Roboam. ¿Ok? Jeroboam, siervo de Salomón, rey sobre Israel, el reino de 10 tribus. Roboam, hijo de Salomón, reinó sobre Judá, el reino de 2 tribus. ¿Ok? Así que para que no confundirnos, cuando estaremos leyendo más adelante que el reino de Israel fue 2 reinos, para no confundirnos. Por eso que hice esta historia. Ok, vamos a leer, entonces entrar en el tema, leyendo en Oseas capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Berri, en día de Osías, Jotam, Acaz y Ezequías, rey de Judá, y en día de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijo de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fin de la cita. Así que Dios envía a su propio profeta a tomar una prostituta para casarse. ¿Será que Dios se contradice? Porque en su palabra Dios dice en Levítico capítulo 21, versículo 13 al 15: tomará por esposa a una mujer virgen, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que los santificó. Fin de la cita. Así que, mis amados, todos los profetas, tanto los profetas como los levitas, tenían como orden de tomar una virgen como esposa. No debían tomar viuda, mujer que prostituta, no debían tomar. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 16 dice: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Fin de la cita. Así que, ¿será que Dios envía a Oseas a tomar una ramera en verdad? No, hermanos, eso no puede ser. Dios no puede contradecirse a sí mismo. Así que Oseas es alegórica, es un símbolo que Dios toma para mostrar a su pueblo
que se apostató. Vamos a confirmarlo en Profetas y Reyes, en la página 223, dice: en un lenguaje simbólico, Oseas presentó a las 10 tribus el plan de Dios que Dios tenía para volver a otorgar a toda alma penitente que se uniese con la iglesia en la tierra las bendiciones concedidas a Israel en los tiempos cuando éste le era leal en la tierra prometida, refiriéndose a Israel como a quien deseaba manifestar misericordia. El Señor declaró: empero he aquí yo la induciré y la llevaré al desierto y abraré a su corazón y daréle su viña desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y ahí cantará como en los días de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Y será que en aquel tiempo, dice Jehová, que llamarás marido mío y nunca más me llamarás Baalí, porque quitaré en su boca los nombres de los Baales y nunca más serán mencionados por sus hijos. Fin de la cita. Así que, mis amados, según ese texto del Espíritu de Profecía, nos confirma que Oseas no es algo, lo que hemos leído en Oseas capítulo 1, versículo 1 y 2, no es algo literal. Así que Dios no mandó literalmente a Oseas a tomar una prostituta, porque eso era prohibido a un hombre consagrado como lo era Oseas. ¿Ok? Dios no lo hizo literalmente, sino de una manera simbólica, como dice aquí la Escritura. ¿Ok? Seguimos leyendo entonces. Puesto que este matrimonio no era literal, era algo visionario, era una alegórica, un símbolo. Vamos a seguir leyendo, teniendo en nuestro espíritu este pensado. ¿Ok? Seguimos leyendo entonces. Oseas capítulo 1, versículo 3 al 5. Dice: fue pues y tomó a Gomer, hija de Ibrahim, la cual concibió y le dio un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en la valle de Jezreel. Fin de la cita. 3 razones que voy a dar, que va a mostrar que este matrimonio, tanto el matrimonio como los hijos de esta escritura, no son algo literal como algunos piensan en la iglesia. La primera razón es que, como habíamos leído en el Espíritu de Profecía, que Dios, la hermana White dice que este matrimonio es algo alegórico. ¿Okay? Segunda razón, vamos a ver que este matrimonio dura desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hasta el fin de los tiempos. Una persona normal, no una persona literal, un matrimonio literal, no puede vivir tanto tiempo. ¿Acaso Oseas no está muerto? Sí. Tercera razón, vamos a ver en la segunda parte que esta misma mujer que fue mujer de Oseas, que mandó Dios a Oseas a tomar y concebir hijos, en el capítulo 2 Dios la va a llamar mi mujer.
como si Dios tomó la mujer de Oseas. ¿Ok? Así que mis amados, esta mujer en particular no es una mujer literal, sino que representa algo. ¿Qué representa? Vamos a ver qué representa. ¿Ok? ¿Qué representa la mujer? Una mujer. Dice en Conflicto de los Siglos, en la página 431, dice: en el capítulo 17 del Apocalipsis, Babilonia está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia, siendo una mujer virtuosa, símbolo de una iglesia pura, y una mujer vil de una iglesia apóstata. Fin de la cita. Así que, ¿qué era esta mujer apóstata? Una mujer vil, ¿ok? Una prostituta. Así que esta mujer que acabamos de leer en Oseas capítulo 1, versículo 1 a 2, representa una iglesia apóstata. ¿De qué iglesia se trata? La iglesia de Israel, el antiguo Israel, como hemos leído en el texto, ¿okay?, anterior. ¿Okay? Entonces, leamos otra vez el nacimiento del primer hijo. Tampoco los hijos son literales. Los hijos también son simbólicos. ¿Ok? Nacimiento de Jezreel, el primer hijo de esta pareja alegórica. Oseas capítulo 1, versículo 3 al 5. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel, y en aquel día quebrantaré yo el arco de Israel en la valle de Jezreel. Fin de la cita. En ese texto hay un error. Sabemos que el espíritu de profecía nos aconseja que de todas las versiones de la Biblia, porque todas son traducciones, es la King James que debemos confiar. ¿Ok? Entonces, esta versión tiene un error, porque aquí dice que Dios castigará a Jehú por la sangre de Jezreel, cuando debería decir: Dios castigará a la casa de Israel por medio de Jehú. Y vamos a leer la Biblia, el texto, el cumplimiento de esta profecía, y vamos a ver que Dios usó a Jehú para castigar a la casa de Israel por la sangre de Jezreel. Jezreel, el primer hijo alegórico, el primer hijo simbólico de esta pareja, parece que murió temprano. Entonces, ¿a quién representa este primer hijo del matrimonio de Oseas? ¿Quién representó? Debe representar a alguien que ha muerto, y Dios va a vengar a su sangre, como dice aquí, que Dios vengará a la sangre de Jezreel. Dios castigará por medio de Jehú a Israel. Parece que el pueblo de Israel fue aquel que mató a Jezreel, el reino de 10 tribus. ¿Ok? El reino del norte. ¿Ok? Recordemos que fue 2 reinos, pero aquí habla de Israel, el reino de 2 tribus. Ok, veremos a quién representa el primer hijo simbólico de Oseas. Vamos a ver. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 13 dice:
Esta es la respuesta de Abdías después que Elías le envió a dar una noticia al rey Acab. Entonces Abdías, temiendo por su vida, dice a Elías, en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 13, dice: no ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondí a 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua. Fin de la cita. Eso hizo Abdías, ¿ok?, para salvar la vida de los profetas. Entonces, ¿a quién mató Israel? Acab y Jezabel mataron a los profetas de Dios. Entonces, Jezreel, el primer niño nacido en este matrimonio simbólico, representa a los profetas cuyos sangre fue derramado por Acab y Jezabel. ¿Ok? Entonces Jezreel, ¿ok?, Jezreel son los profetas de Dios que son muertos por Jezreel. ¿Ok? Entonces Dios dice en el texto, en Osea capítulo 1, versículo 3 al 5, que va a vengar a sus profetas. Va a vengar a Jezreel sus profetas. Entonces vamos a ver el cumplimiento de lo que dijo Dios. Vamos a leer Segunda de Reyes capítulo 9, versículo 1 al 8. Dice: entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y les dijo: ciñe tus lomos y toma en redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimri, y entrando haz que levante de entre sus hermanos y llévalo en la cámara. Toma luego y redoma de aceite y derramará sobre su cabeza y di: así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel, habiendo la puerta hecha a huir, y no esperes. Versículo 4. Fue pues el joven, el profeta, a Ramot de Galaad. Cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados. Y él dijo: príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo: ¿a cuál de todos nosotros? Y él dijo: a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en casa. Y él entró, derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así dijo Jehová de Israel, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel, y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Fin de la cita. Así que esta es la venganza que Dios ungió a Jehú, para que Jehú, ¿ok?, lleva la venganza de Jehová. ¿Ok? Entonces vamos a ver esta venganza, ¿ok?, por la sangre de los profetas de Dios. Entonces, primero Dios mandó a Jehú a matar al rey. En aquel tiempo Acab había muerto ya. Reinó en su lugar su hijo Roham,
Joram, se llamaba Joram, hijo de Acab y de Jezabel. ¿Ok? Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 16 al 24, dice: entonces Jehú cabalgó y fue a Jezreel, porque Joam estaba allí enfermo. También estaba Ocosías, rey de Judá. Paremos un momento aquí. Notemos en esta lectura, habla de dos reyes. El reino Joam, que estaba enfermo, y lo vino a ver el reino de Judá. Dos reinos. Seguimos, leemos una vez más. Entonces Jehú cabalgó y fue a Jezreel, porque Joam estaba allí enfermo. También estaba Ocosías, rey de Judá, que había descendido a visitar a Joam. Y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que venía y dijo: veo una tropa. Y Joam dijo: ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y les dirás: hay paz. Versículo 18. Fue pues el jinete a reconocerlo y dijo: el rey dice así: hay paz. Jehú le dijo: ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya dio luego aviso diciendo: el mensajero llegó hasta ellos y no vuelve. Versículo 19. Entonces envió otro jinete, y el cual, llegando a ellos, dijo: el rey dice, así dice el rey: hay paz. Y Jehú respondió: ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. Versículo 20. El atalaya volvió a decir: también ese llegó a estos y no vuelve. Y el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nimri, porque viene impetuosamente. Versículo 21. Entonces Joam dijo: unce un carro. Y cuando estaba uncido en su carro, saliendo Joam, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, y salieron a encontrar a Jehú, al cual hallaron en la heredad de Nabot de Jezreel. Paremos un momento aquí. Así que, mis amados, dos atalayas envió el rey a decir a Jehú si hay paz. Jehú los hizo quedarse en su ejército. No volvieron. Al reconocer el atalaya que estaba en la torre que era Jehú quien venía, entonces lo dijo al rey. Entonces el rey, los dos reyes, el rey de Israel, Joam, y el rey de Judá, Ocosías, subieron en sus carros, ¿ok? Fueron a encontrar a Jehú. Entonces, versículo 22, seguimos leyendo. Cuando vio Joam a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz con la fornicación de Jezabel, tu madre, tú y sus muchas hechicerías? Entonces Joam volvió las riendas y huyó, y dijo a Ocosías: traición, Ocosías, traición. Pero Jehú entesó su arco y hirió a Joam entre las espaldas, y la saetas entró por su corazón, y él cayó en su carro. Fin de la cita. Así que al correr el rey de Israel, el hijo de Acab, Jehú lo tomó su arco, lo flechó, ¿ok?, en el corazón, y murió en su carro. Primero murió el rey, hijo de Acab. La venganza del Señor no termina aquí, continúa. ¿Por quién continúa? Vamos a ver.
¿Por quién continúa? En segundo lugar, Jehú mata a la reina apóstata Jezabel. Leemos en Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 9 en adelante, dice: en el 11º año de Joam, hijo de Acab, comenzó a reinar Ocosías sobre Judá. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavío su cabeza y se asomó a la ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: sucedió bien a Nimri, que mató a su señor. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron y parte de su sangre salpicó en la pared, y los caballos y él lo atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera la calavera y los pies y las palmas de sus manos. Volvieron y se lo dijeron. Y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros la carne de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Fin de la cita. Así que Jezabel ahora muere. Los perros lo comieron, solamente quedó su cabeza y la palma de su mano, cumpliendo la profecía de Elías. Entonces, la venganza del Señor no terminó aquí. En tercer lugar, Jehú mata a los 70 hijos de Acab. Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 1 al 11, dice: tenía Acab en Samaria 70 hijos, y Jehú escribió una carta y las envió a Samaria, capital de Israel, a los príncipes de Jezreel y los ancianos y a los ayos de Acab, diciendo: inmediatamente que lleguen estas cartas a vosotros, fortificada, a vosotros, los que tenéis a los hijos de vuestro Señor, y los que tienen carros y gente de a caballos, la ciudad fortificada y las armas, escoged al mayor de las y al más recto de los hijos de vuestro Señor, Acab, y ponedlo en el trono de su padre, y pelead por la casa de vuestro Señor. Pero ellos tuvieron gran temor de Jehú, y dijeron: he aquí, 2 reyes no pudieron resistirte. ¿Cómo te resistiremos nosotros? Y el mayordomo, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los ayos enviaron a decir a Jehú: siervo tuyo somos, y haremos todo lo que nos mandes. No elegiremos por rey a ninguno. Haz lo que bien te parezca.
Versículo 6. Él entonces les escribió una segunda vez diciendo: si sois míos y queréis obedecerme, tomad las cabezas de los hijos varones de vuestro Señor y venid a mí mañana a esta hora a Jezreel. Punto. Y los hijos del rey, 70 varones, estaban con los príncipes de la ciudad y los criaban. Cuando la carta llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey y los degollaron a los 70 varones y pusieron sus cabezas en canastas y se les enviaron a Jezreel. Fin de la cita. Así que todas las 70 hijos de Acab murieron, cortado la cabeza de ellos. ¿Qué hizo después Jehú? Siguiendo con la venganza de Jehová. Versículo 8 dice: y vino un mensajero que le dio las nuevas, diciendo: han traído las cabezas de los hijos del rey. Y él dijo: ponedlas en 2 montones a la entrada de la puerta hasta mañana. Venida la mañana, salió él y estando en pie dijo a todo el pueblo: vosotros sois justos, he aquí, yo he conspirado contra mi Señor y le he dado muerte. Pero ¿quién ha dado muerte a todos estos? Sabed ahora que de la palabra de Jehová habló sobre la casa de Acab, nada caerá en tierra, y que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías. Mató entonces Jehú a todos los que había quedado de la casa de Acab en Jezreel, a todos sus príncipes, a todos sus familiares y sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. Fin de la cita. Así que mató Jehú a toda la descendencia de Acab y Jezabel. Alabado sea Dios. Llevando así la venganza del Señor sobre la casa de Acab, ¿ok? Por la muerte de Jezreel, sus profetas. ¿Ok? Entonces, cumplimiento del versículo 5. ¿Ok? Cumplimiento de Oseas 1, versículo 5. Vamos a leerlo una vez más para recordarlo. Oseas capítulo 1, versículo 5 dice: y acontecerá en aquel tiempo, en el tiempo de la venganza del Señor, en aquel tiempo que quebraré el arco de Israel en la valle de Jezreel. Fin de la cita. El arco de Israel, ¿qué significa? Significa el poder del ejército de Israel. Dios quebrará. Así que ya el ejército de Israel no tendrá fuerza para soportar, para subsistir contra sus enemigos. En aquel tiempo que Dios vengará a la sangre de sus profetas. Eso se cumplió en Segunda de Reyes capítulo 10 versículos 32 y 33. Dice: en aquellos días comenzó Jehová a cercanar el territorio de Israel y los derrotó a Sael por todas las fronteras, desde el Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén, de Manasés, desde Aroel, que está junto al arroyo de Amnón, hasta Galaad y Basán. Fin de la cita. Así que todos estos territorios estaban invadidos por enemigos. Israel ya no podía resistir contra sus enemigos, porque Dios dijo por Oseas que quebrará el arco, el ejército de Israel. ¿Ok?
Seguimos entonces con Oseas capítulo 1, versículo 6 al 7 ahora. ¿Ok? El nacimiento del segundo hijo. Ahora es una hija. ¿Ok? Es una niña. Entonces, Oseas capítulo 1, versículo 6 y 7 dice: concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Paremos un momento en el versículo 6. Así que el segundo hijo de Oseas es una niña. Dios mandó que le ponga como nombre Lo-ruhama, que significa no misericordia. El prefijo lo que está ante ruhama significa una negación, es una negación, ¿ok? Que significa no misericordia. Ruhama significa misericordia y el prefijo lo significa no. Así que Dios ya no tendrá misericordia para el reino de las 10 tribus. Pero para el reino de 2 tribus, el reino de Judá, que dice, versículo 7 dice: mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré por arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Así que Dios salvará a Judá, pero no por batalla, sino por medio de un milagro, como está diciendo aquí. Vamos a ver el cumplimiento de estas 2 profecías. Primero, la profecía que Dios no tendrá ya misericordia para el reino de las 10 tribus, el reino de Israel. Pero tendrá misericordia, salvará a Judá, el reino de 2 tribus. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 22 y 23, va a cumplir esta profecía. Y dice: y los hijos de Israel, el reino de 10 tribus, anduvieron en todos los pecados que Jeroboam, que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta el día de hoy. Fin de la cita. Terminó la gracia para el reino de Israel. Efraín. Fue llevado Efraín en cautiverio. Fue esparcido por Asiria a todas las naciones. Fue esparcido. Lamentablemente es así. ¿Por qué? Por los pecados que no quisieron apartarse. Fue esparcido en todas las naciones hasta el día de hoy, dice la palabra. No regresaron. Entonces, el pueblo de Dios eran dos naciones. ¿Ok? Entonces, una nación fue llevado por Asiria en cautiverio. ¿Queda quién? Queda el reino de Judá, la nación de 2 tribus. ¿Qué pasó? Pero había una profecía a favor del reino de 2 tribus, el reino de Judá. Leámoslo una vez más. Oseas capítulo 1, versículo 7 dice: mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballo, ni jinete. Fin de la cita. Entonces, Dios ha de salvar a Judá por un milagro. Así va a suceder.
Después que Asiria llevara al reino de 10 tribus, el reino de Israel, en cautiverio, a todas las naciones, los esparció. Entonces, Asiria creyó posible que puede tomar también a Judá. Dice Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 13 al 17, primeramente. Dice, a los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Después, el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsaís y al Rabsaces con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. ¿Ok? Segunda de Reyes ahora. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 1 y 2 primero. Dice, cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová y envió a Eliaquim, mayordomo, y Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdocios, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós. Versículo 14 ahora dice, y tomó Ezequías la carta de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y extendió Ezequías delante de Jehová. Versículo 15. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Versículo 19 ahora. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Versículo 20. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Dios oyó la petición del rey, la súplica del rey. Versículo 32 al 35 ahora. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000 hombres. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Fin de la cita. Así que Dios no libró a Judá por medio de guerras, como lo predijo Oseas, sino por un milagro. El ángel de Jehová mató a 85,000 hombres del campamento de los asirios. Entonces el rey volvió a su pueblo y lo mataron más tarde.
Así se cumplió la profecía que Oseas, habló en Oseas capítulo 1, versículo 7. Primero se cumplió el versículo 5, llegó a Siria, llevó en cautiverio al reino de Israel, como lo dijo. Y luego Asiria pensó que podía llevar a Judá también, pero Dios lo libró de la mano de Asiria, matando por un milagro a 85,000 hombres. Alabado sea el Señor. Entonces, vamos a leer ahora el nacimiento del tercer hijo, niño, que se llama Lo-Ammi, no pueblo. No mi pueblo. ¿Qué pasa? Oseas capítulo 1, versículo 8 al 9 dice: después de haber destetado a Lo-Ruhamah, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: ponlo por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Fin de la cita. Ahora Dios está rechazando al reino de Judá. ¿Por qué, mis amados? El único reino que se quedó, ¿qué pasó? Sabemos, hermanos, que después que Dios salvó a Judá de la mano de los asirios, Judá también pecó delante de Jehová. Judá también comenzó a llevar los mismos pecados que hacía Israel. Entonces llegó Babilonia y lo llevó en cautiverio por 70 años. En el tiempo de Ezequiel, en el tiempo de Daniel, en el tiempo de Jeremías. Lo llevó en cautiverio por 70 años. Después de los 70 años, en el año 457, volvieron y reconstruyeron la ciudad. Nació Jesús en medio de ellos. Entonces, ¿qué pasó? Pecaron otra vez. Mateo capítulo 23, versículo 37 al 39, ¿qué hicieron? Cristo predijo la destrucción, la destrucción de Jerusalén. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisisteis? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que diga: bendito el que viene en el nombre del Señor. Fin de la cita. Así que, por la multiplicación de las maldades existentes en el reino de Judá, Dios, Dios mediante Cristo, profetizó la destrucción de este reino. Lucas capítulo 23, versículo 18 dice: mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Fin de la cita. Así que dijeron que mataran a Cristo y que suelten a Barrabás. Así el pueblo escogió a Satanás y mataron a Dios. Mateo 27, 25 dice: y respondió todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Fin de la cita. Ellos dijeron que la sangre de Cristo recae sobre ellos y sobre sus hijos. Así fue maldecido este pueblo apóstata. En el año 34 terminó el tiempo de gracia para ellos. Y en el año 70 después de Cristo
vino Tito el romano sobre Judá, sobre Jerusalén, y lo tomó y mató a muchos y llevó a la mayoría en cautiverio, quemó la ciudad y destruyó el templo. Dice el Espíritu de Profecía en Conflicto de los Siglos, en la página 36, párrafo 3, dice: la ciega obstinación de los jefes judíos y los odiosos crímenes perpetrados en el interior de la ciudad sitiada excitaron el horror y la indignación de los romanos. Y finalmente Tito dispuso tomar el templo por asalto. Resolvió, sin embargo, que si era posible evitaría su destrucción, pero sus órdenes no fueron obedecidas. A la noche, cuando se había retirado a su tienda para descansar, los judíos hicieron una salida desde el templo y atacaron a los soldados que estaban afuera. Durante la lucha, un soldado romano arrolló al pórtico por una abertura un leño encendido, y inmediatamente encendieron los aposentos enmaderados de cedro y rodeado el edificio santo. Tito acudió apresuradamente, seguido por sus generales y legionarios, y ordenó a los soldados que apaguen las llamas. Sus palabras no fueron escuchadas. Furiosos, los soldados arrojaron tejas encendidas en la cámara contiguas al templo, y con sus espadas degollaron a gran número de los que habían buscado refugio allí. La sangre corría como agua por las gradas del templo. Miles y miles de judíos perecieron. Por sobre el ruido de la batalla se oía voces que gritaban: y Chabot, la gloria se alejó. Fin de la cita. Y Chabot significa la gloria de Dios se alejó de Judá. Perecieron la mayoría y se llevó el resto en cautiverio. Lamentablemente así fue el fin del reino de las dos tribus, el reino de Judá. Entonces, por eso el apóstol Santiago, en Santiago 1, versículo 1, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en dispersión, salud. Fin de la cita. Así que el apóstol Santiago confirma que las 12 tribus están esparcidas ahora. Primero fueron esparcidas las 10 tribus, el reino de Israel, por Asiria, y luego el reino de Judá, las 2 tribus que quedaron por los romanos en el año 70 después de Cristo. Así que las 12 tribus ahora están en dispersión, esparcidos entre las naciones, perdieron su identidad. Terminamos con el texto aquí, una promesa gloriosa que Dios hace en Oseas capítulo 1, versículos 10 y 11. Que en el fin de los tiempos volverá a reunir otra vez a su pueblo como una nación, como un reino. No va a ser 2 reinos ahora, va a ser un solo reino. Dice Oseas capítulo 1, versículos 10 al 11. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en lugar
en donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos de Dios vivo. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Israel será grande. Fin de la cita. Alabado sea el Señor. Profetiza Oseas aquí, en el último capítulo, los últimos capítulos de Oseas 1, que en el futuro, en el fin de los tiempos, Dios volverá a juntar otra vez a los dos reinos para que formaran un solo reino. Hemos visto este acontecimiento en Apocalipsis capítulo 7, los 144,000, cuando Dios va a juntar a 12 tribus de las 12,000 hombres de las 12 tribus de Israel. Así Dios juntará, así se cumplirá Oseas capítulo 1, versículo 10 al 11. Pero veremos la semana próxima más sobre este maravilloso tema que es la iglesia de Dios en el Antiguo y del Nuevo Testamento. Ahora en el nuevo tema, en el tema siguiente, vamos a ver la iglesia, ¿ok?, en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Vamos a orar para terminar este tema. Amantísimo Padre, gracias por este maravilloso tema que nos has revelado hoy en día, por medio de un matrimonio que hizo Oseas. Ayúdanos, Señor, a cada día comprender más tu palabra. En el nombre de Cristo te pedimos esos favores. Amén.